vamos a ver a lo largo de esta plática, pues todo lo que él logró en su vida, todos sus logros científicos, inclusive personales. Y bueno, él pasará, yo creo que junto con Stephen Hawking, a ser uno de los hombres, de los científicos más famosos de la historia, ¿sí? Ahorita sabemos que Albert Einstein es famosísimo. Cuando Einstein vivía ya era famoso en vida, igual que Hawking. Y yo creo que será, junto con Einstein, uno de los científicos más famosos y reconocidos a nivel mundial. Bien, continuamos. Es tan famoso que se hizo una película de la vida de él, La teoría del todo, ¿sí? Aquí tenemos una fotografía de Stephen Hawking junto con el actor de esa película, el cual ganó un Oscar. Espero hayan podido ver la película y quien no la ha visto, pues se la recomiendo. Es una buena película. La película se centra más en pues su vida, ahora sí que con su pareja Jane y, y la lucha contra esta enfermedad, ¿sí? De las neuronas motoras, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, dado que un beisbolista americano la padeció también. Bien, lo que lo lanza él a la fama fue un libro titulado Breve Historia del Tiempo, con un subtítulo Del Big Bang a los agujeros negros, ¿sí? Este libro lo publica en 1988 y pues es comprensible para todos los que no fueran científicos. Fue la idea que él tuvo de escribir este libro. Y estaba seguro de que casi todo el mundo le interesa cómo funciona, o saber cómo funciona el universo. Decía él, pienso en términos pictóricos y mi objetivo del libro era describir esas imágenes mentales en palabras. Y dada su enfermedad y que él no podía escribir, ¿no? Pues por eso él decía que pensaba en términos muy pictóricos. Eh, es algo natural, de hecho seguramente su cerebro evolucionó así ya después de su enfermedad y adquirió esas habilidades de hacer muchas imágenes mentales. Este libro estuvo en la lista de los más vendidos durante 147 semanas y ha sido traducido a 40 idiomas. Se han vendido más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo. Entonces fue un libro que tuvo mucho éxito y decía él, escribí este libro para sacar un poco de dinero y darle estudio a mi hija, pero para cuando terminé el libro, dice, mi hija ya ha terminado de estudiar. Entonces, pero bueno, este libro fue con el libro que se lanza a la fama. Este gran éxito, se lo recomiendo. Es un muy buen libro. Esta charla está basada precisamente en dos de sus libros, El universo en una cáscara de nuez y un libro autobiográfico que él mismo escribió sobre su vida. Antes de continuar, quisiera compartir con ustedes esto que escribió Liz Molin, un físico canadiense, en su libro Las dudas de la física del siglo XX, y lo escribe en la primera página de la introducción del libro. De hecho, este libro está en la biblioteca ahí de la Facitec, para quien quiera consultar. Decía Liz Molin, tal vez exista Dios o dioses, o tal vez no. Sin embargo, nuestra búsqueda de la verdad tiene algo que la ennoblece y también algo que la humaniza. Hay quienes buscan la trascendencia en la meditación, en la oración, servicio a sus hermanos, el arte. Otros buscan la ciencia, la cual constituye un modo de comprometerse con las cuestiones más profundas de la vida. Y quise mencionar esto porque encaja, creo, bastante bien en lo que era Stephen Hawking. De alguna forma, él siempre sacaba a Dios a relucir en sus libros.
sus comentarios. Y bueno, aquí nos dice Liz Molin, hay muchas maneras de buscar la verdad. ¿Sí? La ciencia busca la verdad de una manera, otros la buscan de otra. Y también Stephen Hawking era una persona muy, muy humana. Entonces, realmente sí lo ennobleció y lo humanizó mucho la ciencia Hawking. Bien, continuando, al matemático le interesa saber qué son los números en esa búsqueda de la verdad o qué tipo de verdad escriben. El biólogo quiere saber qué constituye la vida y cómo comenzó. Son las cosas fundamentales de estas ciencias. Los físicos quieren saber acerca del espacio, el tiempo, la materia, la energía y el origen del universo. Son las cosas en las que, todas estas cosas en las que ocupaban a Stephen Hawking. Vamos a, antes de continuar, menciono, él se preguntaba varias cosas sobre el futuro de la humanidad, si se puede viajar en el tiempo, si hay extraterrestres. eh, Él no tenía miedo de abordar científicamente todos estos temas que a veces son tabú para algunos científicos. Y este video es una sección de un video de las conferencias famosas TED, que retomé ahí para escuchar en propia voz de él las preguntas que él se hacía. One, where did we come from? How did the universe come into being? Are we alone in the universe? Is there alien life out there? What is the future of the human race? Up until the 1920s, everyone thought the universe was essentially static and unchanging in time. Then it was discovered that the universe was expanding. Distant galaxies were moving away from us. This meant they must have been closer together in the past. If we extrapolate back, we find they must have all been on top of each other about 15 billion years ago. This was the Big Bang, the beginning of the universe. But was there anything before the Big Bang? If not, what created the universe? We used to think that the theory of the universe could be divided into two parts. First, there were the laws like Maxwell's equations and general relativity that determined the evolution of the universe, given its state over all space at one time. And second, there was the question of the initial state of the universe. We have made good progress on the first part, and now have the knowledge of the laws of evolution. Bien, aquí corté el video, ya empieza a hablar de pues su trabajo y es de lo que voy a hablar a continuación. Hablar de la obra de Stephen Hawking, puede uno pasarse un día hablando y no terminamos, ¿sí? Yo escogí pues lo más relevante de su trabajo, pero si ustedes van a internet y ponen ahí el nombre de Stephen Hawking, les va a salir información que les llevaría días consultar cada información que sale de Stephen Hawking, de tan amplia la obra de él. Y bueno, aquí voy a hablarles al principio de los descubrimientos científicos más relevantes que él hizo, y luego ya hablar un poquito de su vida y de su obra global, ¿sí? Empezamos diciendo que hay dos pilares de la física moderna. Uno es la mecánica cuántica. Sí, actualmente tenemos dos grandes pilares de la física moderna. La mecánica cuántica, que explica el mundo de lo muy pequeño, como el átomo, moléculas, partículas fundamentales. Tenemos átomos, moléculas, partículas fundamentales. De hecho,
la mecánica cuántica, pues al hablar de moléculas, inclusive podríamos hablar de moléculas grandes, como inclusive en la química, e inclusive hasta la propia vida. Sí, la materia se empieza a formar de átomos, moléculas, y ya vienen los seres vivos que ya son pues más complejos, pero la mecánica cuántica es la base de todas estas partículas fundamentales, ¿sí? La otra gran teoría, el otro gran pilar que tenemos los físicos es la relatividad general. Esto explica lo muy grande, como planetas, estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, inclusive la expansión del universo, o sea, se aplica a objetos muy masivos. Entonces, las dos teorías funcionan muy bien en sus campos, ¿sí? De lo muy grande y lo muy pequeño. Pero el gran problema es que las dos teorías no pueden ser ciertas a la vez. Esto es, no son compatibles esas dos teorías. Entonces se busca la unificación de estas dos teorías en una sola teoría llamada gravedad cuántica. Y es en lo que Stephen Hawking trabajó mucho, en unificar esas dos teorías. Porque pues es frustrante tener dos grandes pilares de la física y que sean incompatibles. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que dedicó gran parte de su vida Stephen Hawking. Situaciones en las que se necesita de ambas teorías. Bueno, por ejemplo, en un hoyo negro tenemos una gran masa reducida en un tamaño minúsculo. Entonces, tenemos una gran masa a relatividad general. En un tamaño minúsculo a mecánica cuántica. Entonces, ahí se necesitan las dos teorías. ¿Dónde más necesitamos las dos teorías? Para entender el origen del universo, ¿sí? El cual surge de algo minúsculo. Y bueno, pues la masa era no infinita, pero enorme. Entonces, una gran masa otra vez en algo muy minúsculo. Entonces, tenemos los hoyos negros y el nacimiento del universo. Entonces, ahí necesitamos forzosamente la gravedad cuántica si queremos entender esos fenómenos, que no son poca cosa, como el origen del universo. Bien, Albert Einstein en 1915 publica su teoría de la relatividad general, la cual da una explicación, inclusive hay una abolición de la ley de gravitación universal de Newton. Esta ley de gravitación universal de Newton nos dice que dos objetos con masa se atraen uno al otro con una fuerza inclusive dada, aquí tenemos la ecuación dada por una ecuación. Entonces el Sol y la Luna se atraen. Esto es lo que decía Newton. Pero Einstein, con su teoría de la relatividad general, dice, no, no existe tal fuerza. Lo que existe es una curvatura del espacio y muy importante, espacio-tiempo, no nada más del espacio, sino espacio-tiempo. Un objeto masivo curva el espacio-tiempo a su alrededor. Entonces un objeto que se mueva cercano a este objeto masivo, pues se va a mover de acuerdo a la curvatura o a la forma del espacio-tiempo, y eso causa una ilusión de que hay una fuerza, pero en realidad no hay fuerza. Es una curvatura del espacio-tiempo. Por ejemplo, y con esto se demostró, de hecho, la teoría de la relatividad general en 1919, observando eclipses y posiciones de estrellas. Por ejemplo, una estrella que esté en esta posición, viene la luz, se curva la luz, porque también afecta esa, la curvatura del espacio, afecta la luz, y parecería que viene de aquí la luz, de esta parte. Entonces nos da una ubicación de la estrella diferente a la que en realidad está. De hecho, esta observación en un eclipse solar es como demostraron la relatividad general. Y esta es una ecuación
de la relatividad general. Einstein es más conocido por esta ecuación, E igual a mc al cuadrado, pero no es su principal ecuación. Su principal ecuación es esta, porque esta nos dice, este es un tensor, ya son cosas más técnicas, este representa la masa y la energía, y esto representa la forma del espacio-tiempo. Entonces, digamos que la masa curva el espacio-tiempo y le dice a los objetos cómo moverse. Más bien, la geometría le dice a los objetos cómo moverse, pero la masa es la que curva el espacio-tiempo. Entonces tenemos una curvatura de espacio-tiempo y Einstein lo redujo bastante bien en esta ecuación. Esta ecuación y esta teoría es considerada como uno de los más grandes logros intelectos del ser humano, ¿sí? Porque no es cosa sencilla llegar a un resultado como el que llegó Einstein. Y hice un paréntesis aquí más o menos amplio porque Hawking, pues de ahí partió de la relatividad general de Einstein para sus investigaciones. Y es la base para estudiar hoyos negros, origen del universo, etc. De hecho, hay quien dijo, la relatividad general de Einstein es una teoría tan hermosa y tan exacta que predice su propio fracaso. Entonces, ¿cómo su propio fracaso? Sí, en la singularidad que vamos a ver más adelante, hoyos negros, no es válida. ¿Qué son los hoyos negros? Bueno, los hoyos negros son el colapso de una estrella, ¿sí? Las estrellas, como esta imagen de esta estrella, está quemando combustible y la misma presión de la fusión nuclear que hay en la estrella hace que la estrella no colapse sobre sí misma, vence la fuerza de gravedad, pero conforme se va quemando el combustible, la fuerza de gravedad va venciendo y se va colapsando la estrella. Hasta que se colapsa, se va colapsando cada vez más conforme el combustible se va quemando, hasta que produce un hoyo negro. Ahora, no todas las estrellas producen hoyos negros. Por ejemplo, nuestro Sol no va a producir un hoyo negro en su muerte. Cuando se queme todo su combustible y se colapse, va a producir lo que se conoce como una estrella enana blanca. Estrellas un poco más grandes que el Sol producen estrellas de neutrones. Estrellas mayores que esas, de 10 masas solares, por ejemplo, esas sí producen hoyos negros. Pero los hoyos negros han sido un reto desde hace muchos años para los físicos, porque crean algo que se llama singularidad. O sea, se reduce la estrella, toda la estrella se reduce a un punto en donde la relatividad general y todas las leyes de la física ya no son válidas, no se pueden aplicar a una singularidad. Una singularidad es algo infinitamente pequeño. Entonces, ahí hay un gran problema y se ha tenido un problema fuerte con los hoyos negros porque ahí las leyes de la física ya no funcionan, ¿sí? O sea, la luz se llama hoyos negros porque la luz no escapa, ¿sí? De los hoyos negros. De una estrella que no fuera un hoyo negro, pues la luz escapa fácilmente. De un hoyo negro se curva la luz y queda atrapada, ¿sí? Esto que está en la orilla, digamos, del hoyo negro se llama horizonte de sucesos. Hago mención porque lo vamos a utilizar más tarde ese concepto. El primer hoyo negro descubierto fue en una estrella binaria, o sea, compuesta por dos estrellas, pero en realidad una es un hoyo negro en 1964. Sí, se observó que una estrella estaba perdiendo material porque lo estaba absorbiendo otra estrella y esa otra estrella resultó ser un hoyo negro, es la Cygnus X1. Y de hecho, puse aquí una imagen de un físico que aún vive, Kip Thorne. Él fue muy amigo y colaborador de Stephen Hawking y ganó el Premio Nobel de Física en el año 2017 por la detección de ondas gravitacionales, ¿sí? Las cuales se generan cuando chocan dos hoyos negros. De hecho, algo curioso es que cuando se descubre este Cygnus X1, pues estaban con que si era o no un hoyo negro, y Hawking apostó con que no era un hoyo negro. Y cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué apostó que no? Si pues Hawking hubiera deseado que lo fuera. Y claro, deseaba que lo fuera, pero
dijo Hawking, bueno, le he dedicado toda mi vida al estudio de los hoyos negros. Si no es, pues gano una suscripción a la revista Private Eye. Si sí es, pues le pago a Kim Thorne una suscripción a la revista Penthouse. Y bueno, pues son revistas para caballeros, ¿verdad? Pero resulta de que gana Kim Thorne, porque sí era un hoyo negro. Dijo Hawking, es que al menos no pierdo todo. Si no es un hoyo negro, pierdo mi trabajo, pero gano una suscripción a la revista. Pero si sí es, pues pago una suscripción a la revista a Kim Thorne, pero gano que es, mi trabajo se reivindica. Le gustaban mucho las apuestas a Hawking, siempre andaba haciendo apuestas así medio curiosas. Y pues en la película La teoría del todo, de hecho pasan los hechos al revés, como que Hawking recibe la revista, pero no, fue Kim Thorne el que recibió la suscripción. En fin, pues es una película, ¿no? Que tiene mucho de veracidad, pero también tiene su parte de ficción. Bien, los hoyos negros, ya la observación, entre comillas, porque en realidad fue una recopilación de información para observar un hoyo negro ubicado a 50 millones de años luz. Es un hoyo negro supermasivo que se encuentra en la galaxia M87, a 50 millones de años luz en esta galaxia. Y bueno, tiene un hoyo, todas las galaxias tienen un hoyo negro en su interior y pudo ser observado ese hoyo negro. Aquí tenemos esta imagen que se hizo muy famosa no hace mucho, de la observación del hoyo negro, observación directa entre comillas, porque sí tuvieron que recopilar mucha información y luego procesarla, ¿sí? Ahora, ¿qué dice esta distancia de años luz? Bueno, en realidad años luz no mide tiempo, sino es la distancia que recorre la luz en un año, ¿sí? Viajando a 300,000 kilómetros por segundo. O sea, la velocidad le da más o menos, creo, 7 veces la vuelta a la Tierra en un segundo. Así de rápida la velocidad de la luz. 7 veces la vuelta a la Tierra en un segundo. Eso le daría esa sería la velocidad de la luz para que tengan una idea qué tan grande es. Y bueno, aún así, con esa rapidez, este objeto está a 50 millones de años luz. Entonces, aunque la velocidad de la luz nos parece muy, muy grande, de hecho lo es, pero a escalas astronómicas, la luz se mueve lento, tarda mucho para ir de un lado a otro. El universo es muy grande. Entonces, ahora sí, tenemos la total certeza de la existencia y observación de un hoyo negro. Ahora voy a pasar a hablar de algo un poquito abstracto, pero muy importante, un concepto que se llama tiempo imaginario. Einstein dijo una vez, si quieres hacer grandes aportaciones a la física, busca los principios sobre qué vas a hacer tu teoría. Por ejemplo, él sus teorías de la relatividad especial y general las hizo basado en que la velocidad de la luz es constante y que los objetos, un objeto no puede distinguirse si está en un campo gravitacional o si está siendo acelerado, ¿sí? Alguien que vaya en un cuarto oscuro, en un cuarto ahí en el universo, que esté ahí aislado de todo, y empieza el cuarto a acelerarse, la persona que está en el cuarto va a sentir como si estuviera en un campo gravitacional, ¿sí? Va a sentir que está en un campo gravitacional y no podría distinguirlo si no puede ver al exterior, ¿no? Ese se llama principio de equivalencia y esos dos principios fueron los que usó Einstein para sus teorías. Bueno, creo que Hawking, este tiempo imaginario fue su gran principio para sus teorías. Este tiempo ayuda a describir cómo la teoría cuántica configura el espacio-tiempo, ¿sí? Configura es dar forma. Al principio encontró mucha resistencia este concepto, pero ahora está aceptado generalmente como la mejor manera de estudiar la gravedad cuántica. Para los que no tienen mucho conocimiento de los números complejos, aquí tenemos uno. Z igual a X más Y. Z es un número donde X sería la parte real, un 20, por ejemplo, un 2, cualquier número real, 2, 3, 4, etc.
más esta parte se llama parte imaginaria, ¿sí? Entonces, este sería, por ejemplo, un 2 y es la raíz de -1, la raíz cuadrada de -1, así se representa la raíz cuadrada de -1 con una i. Y por eso se llama imaginario, porque no es un número real. Si ustedes ponen la calculadora la raíz cuadrada de -2, les va a marcar error, porque no existe, ¿sí? Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de -4 te pone error. Entonces, si lo hacemos, eso lo aplicamos a este concepto de números complejos o número imaginario, sería raíz cuadrada de -4 sería 2 y donde la raíz de -1 sería ahí. Total de que este es un plano parecido a los planos cartesianos X, Y, pero en X está el tiempo real y en Y se grafica el tiempo imaginario. Y creo que esto fue la base de las investigaciones en hoyos negros y en cosmología de Stephen Hawking. Aplicando esto de concepto de tiempo imaginario a los hoyos negros, vio que se comportaban como si tuvieran una temperatura y una entropía proporcionales al área de horizonte de sucesos, como ya les había mencionado, aquí va a ser importante. Entonces, aquí tenemos una ecuación que nos da la temperatura de un hoyo negro, o sea, ya pudo ahora sí estudiar los hoyos negros. Les decía ahorita que las leyes de la física en los hoyos negros, en la singularidad, no aplicaban. Pues estaba atorada la ciencia ahí. Pues Hawking con esto pudo ahora sí entrar al estudio de los hoyos negros y aplicar las leyes de la física a los hoyos negros a tal grado de que dijo, los hoyos negros tienen cierta temperatura. Y aquí lo que vemos es que a mayor masa, todas estas son constantes, ahorita menciono algo al respecto, a mayor masa, menor temperatura. ¿Ok? Quiere decir que los agujeros negros más pequeños, y de hecho se cree que hay objetos, hay hoyos negros microscópicos, esos tienen mayor temperatura que los grandes como el que mostrábamos ahorita de la galaxia, que es de millones de veces la masa del Sol, ese hoyo negro supermasivo. Entonces sí fue una gran revelación y revolución esta ecuación. Pero lo que llama más la atención aquí es ¿qué son estos? H es una constante llamada constante de Planck, que está en la física cuántica, aparece en la física cuántica. C es la velocidad de la luz. 8pi pues son constantes. K es la constante de Boltzmann. G es la constante de gravitación universal de Newton y que aparece también en la relatividad general de Einstein. Entonces podría ser la constante de la relatividad general de Einstein. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que es la primera ecuación que une constantes de la mecánica cuántica con la de relatividad general. Entonces podríamos decir que esta es una ecuación emanada de la gravedad cuántica. Fíjense. La otra cosa fue la entropía, pero antes, ¿qué es la entropía? Para los que no estén relacionados con este concepto. La entropía mide el grado de desorden de un sistema. Por ejemplo, aquí tenemos una recámara muy bonita, muy ordenada. Alguien hizo su trabajo. Muy bien. Se dice que tiene baja entropía. Acá alguien no hizo su trabajo. Miren el desorden. Esto se dice que tiene alta entropía. O sea, la entropía mide el grado de desorden. De hecho, se usa a veces la entropía como flecha del tiempo. ¿Por qué? Porque la entropía siempre tiende a aumentar. Entonces, conforme pasa el tiempo, la entropía aumenta. Y en general, en el universo, la entropía está aumentando siempre. Bueno, pues Stephen Hawking, también aplicando el tiempo imaginario, sacó una ecuación para la entropía. Dijo, los hoyos negros también tienen entropía. Y es esta ecuación, miren. A es el área del horizonte de sucesos que les mencioné al principio. Y otra vez, constantes de
mecánica cuántica y de relatividad general. Y por qué no, también de termodinámica, o sea, une tres ciencias: termodinámica, mecánica cuántica y relatividad general. No sé, no sé si alguna ecuación de estas la pusieron en su lápida, pero era bastante bien merecida cualquiera de las dos o las dos. ¿Sí? Bien, aplicando el tiempo imaginario, un agujero negro es tranquilo y no contiene singularidades, o sea, desaparece la singularidad, por eso se puede aplicar la ley de la física. ¿Sí? Y las ecuaciones de física, pues ahí funcionan, ahí no dejan de funcionar. Y une lo que ya les comentaba. ¿Ok? Otra cosa por la que se hizo muy famoso Stephen Hawking en el medio científico, el libro lo lanza a la fama con la comunidad, inclusive no científica, pero en el medio científico también se hizo muy famoso por la famosa radiación de Hawking, que he visto ya que en algunas películas y series de ciencia ficción la mencionan. ¿Qué es la radiación de Hawking? Bueno, siempre se creyó que los hoyos negros no emitían nada, que nada puede escapar de un hoyo negro. Pero en mecánica cuántica hay una ecuacioncita que dice que delta E por delta T es mayor que H. H es la constante de Planck que ya les mencioné. E es la energía y T es el tiempo. Esta ecuación es la ecuación tiempo-energía, principio de incertidumbre, tiempo-energía de Heisenberg. Y siempre se tiene que cumplir. Entonces, si el tiempo es muy pequeño, la energía es grande y viceversa. Entonces, esta ecuación permite que en el vacío, donde aparentemente no hay nada, en el vacío donde no hay nada, se formen pares de partículas, como lo vemos en esta imagen. Son pares de partículas. ¿Sí? Eso se debe a fluctuaciones cuánticas. O sea, esta ecuacioncita de la nada aparecen estas partículas. Nada más que para que se cumpla esta ecuación, el tiempo en el que aparecen es muy corto. Entonces aparecen y desaparecen. Se aniquilan mutuamente. Una tiene energía negativa y otra tiene energía positiva. Entonces, si estas partículas que ya se ha medido experimentalmente también, en realidad así es, partículas en el vacío, donde aparentemente no hay nada. De hecho, el vacío en sí no existe. El vacío no existe. Siempre se están creando y destruyendo pares de partículas. Entonces Hawking dijo, bueno, si esos pares de partículas existen, entonces si en el horizonte de sucesos de un hoyo negro se crea un par, tal vez una de ellas caiga al hoyo negro y otra escape. Entonces, si la energía negativa cae al hoyo negro, la energía positiva no cae, entonces parece, para un observador externo, parecería que el hoyo negro emitió esta partícula. Y de hecho, este proceso, los hoyos negros pierden masa, a tal grado que inclusive podrían evaporarse, desaparecer, porque están entrando partículas con energía negativa al hoyo negro. Fue otra de las grandes aportaciones de Stephen Hawking. Y otra vez, horizonte de sucesos, esto, pues aquí va involucrada la relatividad general de Einstein. La formación de pares de partículas se deben a la mecánica cuántica. Otra vez, une mecánica cuántica y relatividad general, que esto ya sería parte también de una teoría de gravedad cuántica. Vimos que Einstein aportó mucho a la gravedad cuántica. Bien. Ahora vamos al universo. Sí, vimos a los hoyos negros, lo que hizo ahí, lo que aportó. Trató de aplicar todo eso a los hoyos negros. Perdón, todo lo que sabía de hoyos negros, al revés, todo lo que sabía de hoyos negros al universo en su totalidad. Sabemos que el universo se expande, ¿sí? Se está expandiendo, como lo muestra la imagen. Y bueno, de esto se concluye que tuvo un principio. Si ahorita el universo se está expandiendo, quiere decir que en el pasado estaba muy juntos, estaba muy, ahora sí que echas bola a las galaxias hasta llegar a un punto, ¿sí? En donde fallan las leyes de la física otra vez, como en los hoyos negros. Y otra vez fallan porque tenemos una singularidad. Entonces el universo sale de una gran explosión o el Big Bang, de una singularidad.
Y lo mismo, pues no podemos aplicar la física para entender el origen del universo. Pero eso fue, el Big Bang ocurrió hace más o menos 13.800 millones de años, con una densidad inicial, fíjense, de un 1 seguido de 72 ceros de toneladas por centímetro cúbico, era la densidad. Temperatura 273 millones de grados. Entonces, para comprender el destino y el origen del universo, sobre todo el origen, hace falta una teoría cuántica de la gravedad. Y ahí, otra vez, Stephen Hawking aborda el problema con su concepto de tiempo imaginario. Stephen Hawking, empieza sus estudios en hoyos negros y desde entonces ya tenía la idea de aplicar los hoyos negros al universo en su totalidad, inspirado por Roger Penrose, ¿sí? Roger Penrose, fíjense, ganó el premio Nobel de Física en el 2020. El año pasado, Penrose ganó el Nobel de Física por el estudio de hoyos negros. Si Stephen Hawking, estoy seguro que si hubiera vivido Stephen Hawking en el 2020, hubiera compartido el Nobel con Roger Penrose. ¿Por qué esperaron tanto tiempo darle el Nobel a Penrose? Porque no se había observado un hoyo negro directamente, entonces la imagen, la fotografía que les mostré del hoyo negro, pues ya fue contundente. Entonces los que trabajan en hoyos negros y que predijeron su existencia, como Penrose y Hawking, pues merecían el Nobel y se lo dieron a Penrose, junto con Andrea Ghez y alguien más. Andrea Ghez fue la que predijo la existencia de hoyos negros en las galaxias. Observó que había un hoyo negro en cada galaxia, viendo el movimiento de las estrellas cercanas al centro de las galaxias. Ahora, una prueba infalible de que sí existió el Big Bang es esta imagen, que es la radiación de fondo. Como dijimos aquí, el universo tiene una temperatura de millones de grados, pero conforme se fue expandiendo, se fue enfriando y enfriando, como cuando un objeto está caliente, con el paso del tiempo se enfría. El universo también se ha enfriado al grado de que ya ahorita está como menos 273 grados centígrados, casi al cero absoluto. Pero esa poquita temperatura que tiene se puede ver, se puede medir, se puede medir. Y la más reciente medición la hizo el telescopio Planck hace 2 años. Y tenemos aquí una imagen de esa radiación, de esa temperatura del universo. Esta imagen, créanme que ha sido muy, muy estudiada, ¿sí? Por la forma que tiene, que no es tan uniforme. Se creía antes que el universo era bien uniforme, pero al inicio, si fuera muy uniforme, no se hubieran podido formar galaxias. El ver que aquí hay como uniformidad, o no uniformidad, para la formación de galaxias, porque si fuera bien uniforme, no se hubieran podido formar galaxias. Entonces, esta imagen ha sido muy estudiada por los científicos, los astrónomos, cosmólogos. Bien, entonces el tiempo imaginario es más versátil que el tiempo real, y en este sentido, decíamos ahorita, tiene forma. En el tiempo imaginario, el comienzo del universo podría ser un punto regular en el espacio-tiempo sin singularidades. Entonces aquí hay unas imágenes arbitrarias de formas del espacio-tiempo. Con el tiempo imaginario, según Hawking, el universo no tuvo un principio donde las leyes de física no funcionen. Ahí sí funcionan otra vez, se va de la singularidad. Y dice, el universo está gobernado por las leyes de la ciencia. Entonces, no tiene sentido preguntarse qué había antes del nacimiento del universo, que es una pregunta muy válida. Si el tiempo inició con el universo, ¿qué había antes? Esa pregunta, de hecho, San Agustín ya se la hacía, ¿qué había antes? Y cuando se hacían esa pregunta, San Agustín contestaba, porque le decían a él, ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? Y contestaba San Agustín, hacía el infierno para aquellos que lo preguntaran. Entonces, no, yo creo que es una pregunta para que es válido preguntarla y tratar de contestarla sin irse al infierno.
Entonces, en ese tiempo imaginario, ya no tiene sentido decir, bueno, ¿dónde inicia el tiempo? ¿Dónde inicia? No tiene un inicio, ¿sí? Es como preguntar por la orilla de la tierra, ¿sí? ¿Dónde inicia aquí algo? Pues no hay. Vuelves, le das la vuelta, pues. Entonces, con eso se evitó las singularidades y destrabó la física que estaba atorada ahí en esas singularidades, tanto para hoyos negros como para el origen del universo. Y bueno, con esas teorías, Hawking concluye que el universo se crea espontáneamente de la nada, ¿sí? Y eso se debe a las fluctuaciones cuánticas, otra vez, debido a esta ecuación, ¿sí? En el tiempo imaginario, el comienzo del universo podría ser un punto regular en el espacio-tiempo y no una singularidad, algo infinitamente pequeño donde no haga la ley de la física. Y aquí esta imagen está bastante ilustrativa porque muestra toda la historia del universo, desde las fluctuaciones cuánticas, donde sale una etapa de inflación que hubo, la radiación de fondo que les mostré ahorita, una edad oscura, la formación de galaxias y planetas, y pues bueno, el universo actualmente tiene una expansión acelerada. Entonces esta imagen creo resume bastante bien la cosmología actual, el estado de la cosmología actual. Pero sí, Hawking con ese concepto de tiempo imaginario evade la singularidad y destraba la física en esa parte. Ahora sí voy a hablar un poco de su vida, ¿sí? Lo anterior, pues, fueron las contribuciones científicas, creo yo, más importantes de Stephen Hawking. Y nomás el haber destrabado la física, haberla librado de esas singularidades y haber aplicado la mecánica cuántica, teoría de relatividad, hoyos negros y cosmología, crea lo que es la teoría de gravedad cuántica. Y quiero aclarar que es una teoría todavía inconclusa. Todavía hay mucha investigación, se sigue trabajando mucho en todo esto. Bueno, Stephen Hawking nace en Oxford, Inglaterra, el 8 de enero de 1942. Y él en sus libros presumía mucho esto y se nació exactamente 300 años después del nacimiento de Galileo. Galileo también nació un 8 de enero. Y siempre lo comentaba en sus libros. Su madre Isabel Hawking, aquí tenemos una fotografía de Hawking de bebé con su madre. Hawking de niño con sus trenes, le gustaban mucho los trenes, como ahí están los imanes. A Hawking le gustaban mucho los trenes. Su padre, Frank Hawking, era médico investigador. Y fíjense, el papá de Roger Penrose también era médico investigador. Tenemos algunas fotos más de Hawking de niño. Aquí está con sus hermanas Mary y Filipa, ¿sí? Pero como podemos ver en estas fotografías, Hawking fue un niño normal y nació normal, no nació con ninguna dificultad. Aquí tenemos algunas fotografías de su época de estudiante, ¿sí? Aquí están en la Universidad de Oxford. Aquí está con su equipo de remo, era el timonel, le gustaba mucho fungir como timonel, era bueno para él. Esta escena la pasan, creo, también en la película. Y bueno, una foto de su libro autobiográfico. Nuevamente podemos ver que ahí gozaba de plena salud. Termina sus estudios de licenciatura en Oxford en 1962. A los 21 años inicia sus estudios de doctorado en Cambridge, bajo la dirección de Denis Siama. Y ahí es donde contrae la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, que es una enfermedad de las neuronas motoras. También ahí conoce a su futura esposa, Jane Wilde. Y aquí está en un paseo con su esposa, bueno, su futura esposa, Jane. Contrae matrimonio con Jane en 1965 y miren cómo aquí ya usaba un bastón, ya se le había diagnosticado esta terrible enfermedad.
Y en la película, los que no la han visto se la recomiendo, y los que la han visto seguramente se están acordando de todo ese proceso de la enfermedad, cómo inclusive lo llevó a depresiones, y fue muy, muy, muy difícil. Yo creo que para cualquiera que iniciando su doctorado y tan activo como él era, le digan, oye, pues tienes esta enfermedad, y lo peor aún, le diagnostican a lo más 2 años de vida. Es que con esta enfermedad nadie sobrevive tanto, porque esta enfermedad ataca todo lo que es el movimiento. Entonces, el corazón, los pulmones, sabemos que son movimientos musculares, también ataca esto, y pues Joaquín obviamente cayó en una depresión grande, pero gracias a Jen, creo yo, él salió adelante. Y bueno, inclusive tuvo 3 hijos, Robert, Lucy y Tom, como están aquí en sus fotografías de, de niños. Ya Hawking andaba en silla de rueda, ¿sí? Pero termina divorciándose de Jen. Pues bueno, fue difícil para el matrimonio lidiar con la enfermedad, y se creó mucha fricción, etcétera. Aparte, no sé, aquí sí voy a adivinar un poco, pero tal vez Hawking dijo, oye, ya, Jen, ya te encargaste mucho de mí, ¿no? En la película también pasan algunas cosas ahí interesantes. Y se divorcia de Jen y se casa con su enfermera Elaine en 1995, ¿sí? Y 9 meses después, Jane se casó con un amigo de la familia, Jonathan Jones. Elaine era enfermera y le salvó la vida, pues, en varias ocasiones. Pero igual, otra vez, tantas crisis por la enfermedad, pues pasaron factura, y en 2007 se divorció nuevamente. Y desde entonces vivió solo con un ama de llaves. Él siempre vivió rodeado de enfermeras. Pues imagínense, una enfermedad de estas es tremenda, ¿no? Tienen que darte de comer, pues todo, ayudarte en todo. Entonces era difícil. Fue el presentador de los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012. Y me gustó el mensaje que en esa ocasión mencionó. Dijo, creo que los discapacitados deberían concentrarse en las cosas que su discapacidad no les impide hacer, y no lamentarse por las que no puedan hacer. Eso está muy interesante. Pero este mensaje yo creo que es válido en general. De alguna forma, mm, no que tengamos discapacidades, pero algunas veces tenemos habilidades para unas cosas y para otras no. Entonces no debemos de frustrarnos porque no tenemos habilidades para algo. Mejor hay que ver para qué sí tenemos habilidades, ¿verdad? Y este mensaje yo creo que es válido en general. Fue elegido en 1979 para la cátedra lucasiana de matemáticas. Sí, ese puesto lo ocupó Newton y otro gran físico que aportó mucho a la mecánica cuántica, Paul Dirac. Entonces estas cátedras se las dan a los mejores físicos del mundo, pues él la ocupó mucho tiempo. Conoció prácticamente todo el mundo, viajó por la Unión Soviética, bueno, perdón, visitó la Unión Soviética en 7 ocasiones. Él tenía algunos colaboradores rusos, entonces viajaba mucho a la Unión Soviética. Viajó 6 veces a Japón, China 3 veces, perdón ahí por el 4, pero fueron 3, no fueron 4. Estuvo en todos los continentes, incluido la Antártida, excepto en Australia. Conoció a los presidentes de Corea del Sur, China, India, Irlanda, Chile, Estados Unidos, entre otros. Estuvo bajo el mar en un submarino, en un globo aerostático y en un vuelo con gravedad cero. Entonces, pues miren, ya quisiera uno conocer tanto mundo, ¿no? Aquí están las fotografías de su vuelo en gravedad cero. Puse este pasaje que pone en su libro, dice, me lo he pasado en grande, estando vivo. Claro, él cada día era un reto, seguir vivo, cada día era un reto. Y dedicándome a las investigaciones en la física teórica. Soy feliz y he aportado algo a nuestra comprensión del universo. Y bueno, aquí está con Nelson Mandela.
Se ve que tiene una conversación bien acalorada, ¿verdad? Pero bueno, Hawking, recuerden que él se comunicaba muy lento, muy lento. Aquí está con Obama, la reina de Inglaterra, el mero de Microsoft. Y una cosa importante, miren, aquí está con Sheldon. Él siempre mantuvo un muy buen sentido del humor y creo que es una excelente medicina para la salud. Y él tenía un gran sentido del humor. Él apareció en varios programas cómicos, en Los Simpson. De hecho, ahorita voy a pasarles 2 videos que a mí en lo personal se me hacen muy cómicos, espero a ustedes también, pero muestran el sentido del humor de Hawking. Quise llamar a esta diapositiva el dilema de Dios. En 2010, Hawking asegura en su libro El gran diseño que la física moderna descarta a Dios como creador del universo y se torna superfluo pensar en la existencia de un creador del universo. Afirma que Dios no creó el universo, que en realidad fue que nació del Big Bang, como una consecuencia inevitable de la ley de la física. Sin embargo, él perteneció a la Academia Pontificia de Ciencias y se le concedió la medalla Pío XI por Pablo VI, y estando la medalla. Él fue bendecido por 4 papas diferentes. Miren. Siempre, aún con estas afirmaciones fuertes que hacía, pues era su ideología. Pero él también, así como obviamente no lo pedía, pero él esperaba el respeto de su ideología, también respetaba las creencias de los demás. Y aquí está una prueba, ¿no? Entonces, ¿quién ha sido bendecido por 4 papas distintos? Pues no sé, no conozco a alguien. Vamos a ver este video. Samantha Sue. Samantha, please stand up if you're out there. Here we go. What do you think is the cosmological effect of sane leave in one direction and consequently breaking the hearts of millions of teenage girls across the world? And I confess I have no idea what I'm talking about. Stephen, you follow these things much more closely than I do. So what do you say to Samantha? Finally, a question about something important. My advice to any heartbroken young girl is to pay close attention to the study of theoretical physics. Because one day, there may well be proof of multiple universes. It would not then be beyond the realms of possibility that somewhere outside of our own universe lies another different universe. In that universe, sane is still in one direction. The girl gazed like the hope that in another possible universe, she and Sane are happily married. Bueno, él lo dice en broma. Aunque él lo dice en broma, créanme que en lo personal, la física teórica me ha ayudado mucho en esas depresiones, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que te agarra la depresión, pues no estaba tan errado Stephen Hawking. Así de que yo también recomiendo a los adolescentes, hombres y mujeres, que le presten atención a la física teórica. Vamos a otro video. Perdón, ¿alguien tiene un micrófono prendido ahí? Si me hacen el favor de apagarlo. No sé. Creo que se llama José Miguel. A mí me aparece aquí que no tiene el micrófono apagado él, pero no sé. Bueno, mientras José Miguel nos apoya, les recuerdo que es posible dejar preguntas en el cajón de chat. Muchísimas gracias por su permanencia. Gracias a los que siguen conectados. Doctor, adelante, continuamos. Gracias, doctora. Vamos a ver otro video. Espero les parezca
cómico e interesante también. Professor Hawking, it's an honor and a privilege to meet you, sir. I know. I want to thank you for taking time to see me. My pleasure. I enjoyed reading your paper very much. You clearly have a brilliant mind. I know. Your thesis at the Higgs boson is a black hole, accelerating fabrics through time. Is fascinating. Thank you. It came to me one morning in the shower. That's nice. Who managed wrong? What do you mean wrong? You made an arithmetic mistake on page 2. It was quite a boulder. No, that can't be right. I don't make arithmetic mistakes. Are you saying I do? Oh, no, of course not. It's just, I was thinking, oh, gosh golly, I made a boo-boo. And I gave it to Stephen Hawking. Great. Another failure. Bien, como ven, sí, tenía muy buen sentido del humor, ¿no? Y en sus libros, los que han leído libros de él, ahí se refleja. De pronto está uno leyendo muy formal, muy serio y sale con sus cosas, ¿no? Tenía un muy, muy bueno y fino sentido del humor. Bien, muchos dicen, no era tan bueno Stephen Hawking porque no ganó el premio Nobel. Bueno, ya les comentaba ahorita que si nomás ha vivido al 2020, con toda seguridad hubiera compartido el Nobel con Roger Penrose. Pero miren las distinciones, premios y distinciones que recibió a lo largo de su vida. Y seguramente se me pasaron algunas, no están todas. Pero miren, o sea que es increíble, ¿no? Las 27 distinciones, la medalla Eddington, la medalla Albert Einstein, medalla Franklin, el premio Dirac, muchísimos distinciones. De hecho, aquí el premio Adams lo compartió con Roger Penrose. Y varias distinciones. Pero quiero yo hacer énfasis en esta. Premio Especial de Física Fundamental. Es el galardón científico con mayor mayor dotación económica del mundo. 2.5 millones de euros. Es el doble del premio Nobel. ¿Sí? Y Stephen Hawking se lo dieron en el 2002, el premio especial de física fundamental. Entonces, pues es un galardón bastante importante, ¿sí? Yo diría, pues creo que todos estos premios y distinciones ahora sí que tapan a un Nobel, ¿no? Bien. Escribió muchos libros. Aquí tengo algunas portadas de los libros de Stephen Hawking. De hecho, miren, aquí escribió uno con Roger Penrose también. Escribió otro con Leonard Lodinov. Escribió libros para niños con su hija Lucy. Miren, qué grandioso. Alguien que le diagnostican 2 años de vida, termina teniendo hijos y escribiendo libros con sus hijos. O sea, esto es la verdad fantástico, ¿no? Están libros más, hizo algunas antologías, por ejemplo esta de La Gran Ilusión, por acá hay otra donde reúne, por ejemplo en esta de Einstein, los trabajos de Einstein, toda la obra de Einstein. Aquí está otro también de Hombros de Gigantes, los sueños de los que está hecha la materia. Aquí une todos los trabajos más importantes de la mecánica cuántica y aquí de la relatividad general y gravitación. Un total de 25 libros. Este libro, que está buenísimo, se lo recomiendo, es un libro póstumo, se publicó en forma póstuma.
si bebe respuestas a las grandes preguntas. Y aquí están algunos libros más para niños. Miren. Por acá está el primero de ellos, que es el de Breve Historia del Tiempo que les mencioné al principio. Publicó más de 150 artículos científicos en revistas internacionales muy prestigiosas, tales como la Nature. Los que hacemos investigación sabemos lo que es publicar un artículo en Nature. Eso es bien complicado y difícil. Aquí publicó la famosa radiación de Hawking y fue donde se lanza la fama en el ámbito científico. Publicó en Physical Review Letter, Physical Review de Física Scripta, entre otras. Puse aquí 2 artículos. Está aquí el de Nature, que es el que ya mencionaba, que habla de hoyos negros. Y puse porque, y subrayé en rojo aquí, miren, Guanajuato, Octavio Obregón. Yo conocí a este doctor, Octavio Obregón. Él está en estudio de física en la Universidad de Guanajuato y publicó con Stephen Hawking, ¿sí? En 1993. De hecho, fíjense, yo por poco ya hago el doctorado, maestría y doctorado con Octavio Obregón. Yo estuve en este año en estudio de física de la Universidad de Guanajuato y me tocó ver cuando la secretaria le llevaba a Obregón correspondencia de Stephen Hawking. Y bueno, sí lograron publicar un artículo, miren. Entonces, un mexicano, pues, publicó con Hawking, lo conoció, me platicaba algunas cosas de Hawking, Octavio Obregón. Es un doctor que ahorita, pues, ya no sé la edad, pero sí ya es mayor, pero sigue activo en la investigación. Y de hecho, qué curioso, Octavio Obregón fue compañero de la Universidad de Licenciatura del que fue mi asesor de doctorado, el doctor García Calderón, del Instituto de Física de la UNAM. Sí. Entonces, por eso puse este artículo, porque sí lo hace especial de que publicó con un científico mexicano. Hay mucha literatura sobre Hawking y seguramente va a haber mucha más. Fíjense, de los años vivía Hawking cuando ya se escribía sobre él, libros sobre él, sobre su trabajo. Puse aquí este libro de Leonard Lodinov, con el que escribió el libro del gran diseño, donde afirma que no hace falta un creador para el universo, que el universo sale de las leyes físicas. Este libro lo acabo de adquirir yo, de hecho. Se llama Stephen Hawking, Memoria de una amistad y apuntes de física, por Leonard Lodinov. Y va a haber muchos más, seguramente. Va a haber una oleada de libros de Stephen Hawking, como los hay de Einstein. ¿Cuántos libros hay y se han escrito de Einstein? Estuve en varias películas documentales y series, miren. El universo de Stephen Hawking, que es casi parecido o parte del título de la conferencia esta. No puse uno aquí que se me pasó, que está ahorita en Amazon, en Disney, que se llama se llama Genius o Genios. Varios documentales hizo. Aquí está, participó en el Big Bang Theory, Los Padrinos Mágicos, Los Simpson, Futurama. Pero esta serie del universo de Stephen Hawking está muy buena, esa de Genios también. Una breve historia del tiempo, también hizo videos documentales de esto. Entonces hizo muchísimas documentales, series, películas. Él decía, no sería tanto un universo si no fuera el hogar de la gente que amas. Esta frase la mencionaron mucho cuando falleció. Decía también, si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Y esto habla parte de su humanidad, esta frase, ¿no? La que ya mencioné antes. Y bueno, Stephen Hawking muere el 14 de marzo del 2018. Acuérdense que nació el 8 de enero, el mismo día que de Galileo, ¿no? 300 años después de que nace Galileo. Y muere el 14 de marzo del 2018 a los 76 años. Y qué curioso, miren. Ese día, el 14 de marzo, nació Albert Einstein. O sea, nace el día que nace Galileo y muere el día que nace Albert Einstein. Casualidad. Pero también murió a la misma edad que Einstein. Einstein muere a los 76 años, igual que Hawking.
o más bien Hawking, igual que Einstein. Murió el Día Internacional de Pi, el número Pi, y tomará su lugar entre algunos de los mejores científicos de la historia. Sus cenizas están enterradas cerca de la de Isaac Newton y Charles Darwin. Un honor que rara vez se otorga. Los entierros más recientes, fíjense, de científicos fueron los de Ernest Rutherford en el 37 y de Joseph John Thomson en 1940. Desde 1940 no habían enterrado a nadie ahí. Entonces él tuvo le dieron ese honor. Y al mismo tiempo que sus restos fueron sepultados, se envió al agujero negro más cercano, que está a 3,000 años luz de la Tierra, la voz de Hawking, ¿sí? Con un mensaje de paz. ¿Cómo se envió la voz de Hawking? Pues a través de luz, no va encriptada en luz. Entonces va a tardar 3,000 años en llegar la luz a ese agujero negro. Aquí tenemos una fotografía de cuando colocaron sus cenizas. Aquí está la esposa la ex esposa Jen de Hawking, su hermana, su hija Lucy, su hijo, su otro hijo. Y bueno, quise poner esta diapositiva antes de terminar. Voy a cerrar con un video, pero antes decir que Hawking debe de ser motivación para cualquiera de nosotros y luchar por lo que nos propongamos. Si él, con limitaciones de no poder moverse en nada, terminar moviendo una mejilla, sin poder hablar, logró todo lo impensable. Es increíble, la verdad a mí me sorprende muchísimo la obra de Stephen Hawking, quien logra tanto y más con su situación física. Entonces con esto termino y nada más vamos a cerrar con este video que se lo hizo la Universidad de Cambridge cuando él falleció. I am very aware of the preciousness of time. I was given 2 to 3 years to live. I faced a life unable to properly communicate. Fortunately, my mind was unaffected. While all around me people had passed away in conversation, I have often been transported apart, lost inside my own thoughts, trying to fathom how the universe works. Perhaps it is human nature that we adapt and survive. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. There is still plenty more to find out. We are all time travelers, journeying together into the future. Let us work together to make that future a place we want to visit. I am convinced that humans need to leave Earth and make a new home on another planet. In the next 100 years, we will embark on our greatest ever adventure. Our destiny is in the stars. So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. Bien, por mi parte es todo. Gracias por su atención.
No, al contrario, muchísimas gracias por el apasionante tema, por la dedicación en la presentación, por toda la información, tanto de corte científico como los datos curiosos que a todos nos hacen justamente esto, ¿no? Ser curiosos. Pues agradecemos sin lugar a dudas la participación del doctor Alberto Hernández Maldonado, y a partir de este momento vamos a comenzar con algunas preguntas que amablemente se han estado estableciendo en el cajón de chat. Voy a arrancar con la primera de ellas. Le solicitaría al doctor, debido a que ya se están comenzando a desconectar algunas personas, porque pues ya llevamos algún tiempo en línea, si las respuestas pueden ser breves, obviamente, invitando a que si hay más curiosidad podemos generar otra plática, ¿no? Estaríamos encantados de seguir profundizando en este tema. Entonces, arranquemos con las preguntas. La primera viene de Joshua José Velázquez Figueroa, que nos pregunta si este investigador no le hubieran diagnosticado su enfermedad, ¿hubiera hecho los descubrimientos que realizó? Excelente pregunta. Bueno, me pidió, doctora, que sea breve en las respuestas y pues tristemente no tenemos más tiempo para explayarnos, no me gustaría, pero el mismo Stephen Hawking decía que seguramente si no era diagnosticada esa enfermedad, no hubiera logrado tanto, paradójicamente, porque decía él, al no poder hacer nada más que pensar, no podía moverse, no podía hacer otra cosa más que pensar, pues logró muchas cosas con el pensamiento. Entonces, es algo que el mismo Hawking decía, no, pues, en cierta forma me favoreció, y decía, porque no tengo que asistir a reuniones, ni dar clases, ni nada de eso, que usted entiende. Luego eso, pues, nos distrae de la actividad de investigación, pero sí, eso no lo sabremos, nunca lo sabremos, pero sí su capacidad lo dedicó a pensar, y pues su obra intelectual es grande. Claro que sí. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la segunda pregunta de María Fernanda Vázquez Laguna, que nos dice, ¿usted cree que afectaría a los humanos el encontrar la teoría del todo o un origen verdadero? ¿Qué buscaríamos después? Muy buena pregunta también. Decía Hawking en su libro de Breve Historia del Tiempo que buscaba entender la mente de Dios. Él mencionaba a Dios por todos lados, ¿no? Pero igual tenía sus ideas al respecto. ¿Qué buscaríamos después? Primero, yo creo que esta búsqueda parece ser infinita, porque ahora resulta de que los cosmólogos, las teorías actuales, cosa que voy a hablar en la próxima plática el día 25 de octubre, de teoría de cuerdas, y ahí hablaré de universos paralelos. Entonces parece ser que nuestro universo ahora resulta que no es el único, que hay un multiverso. Entonces, no encontrar una teoría, pues parece una búsqueda infinita, porque buscando esa teoría se está concluyendo que nuestro universo no es el único, que hay más. Pero si la encontráramos, ¿qué seguiría? Bueno, una pregunta es, ya entendimos el cómo, diríamos. La siguiente pregunta que cabe es el por qué, para qué, que es más filosófico que físico, pero bueno, adelante con la siguiente pregunta. No sé si mi respuesta Buenísima, porque es una invitación a seguir en contacto, porque tenemos más conferencias y este departamento de divulgación, de extensión, pues estaría honrado de contar con la presencia de todas y todos los que están aquí el día de hoy. Seguimos con la siguiente, que viene de Antonio Eduardo Villanueva Monreal, y nos pregunta, ¿por qué razón es que un representante de la Iglesia Católica bendijo a Hawking, tomando en cuenta su declaración sobre la creación del universo, que contradice la historia contada por la Iglesia? Bueno, ahora sí aquí un sacerdote diría, no hay que buscar a la ovejita que va muy bien, hay que buscar a la más descarriada. Y en ese sentido creo que Hawking estaba muy descarriado, entonces era el que según la iglesia pues más ocupaba el apoyo de la iglesia, ¿no? Es lo que, o sea, pensando como piensan los clérigos.
Muy interesante, muy inclusivo. Ok, seguimos por acá. Creo que la pregunta que sigue viene de la mano de Antonio Eduardo Villanueva Monreal. Es el misma persona que pregunta, que bueno, tener interés doble. Y pregunta qué pensaba Hawking de la teoría de los universos paralelos o de la vida en otros planetas. Bueno, esa universos paralelos, les comentaba ahorita, es una teoría que ahorita pues se está estudiando y sí contemplaba esa posibilidad. Y de la vida en otros planetas, pues él estaba seguro de que hay vida en otros planetas, hay. Lo que él sí negaba absolutamente es que nos estuvieran visitando extraterrestres. Esto sí se mofaba de ello, de hecho. Entonces, él sí era como que partícipe de esto, de esta teoría de universos paralelos. Ok, acá tenemos un par de comentarios más que preguntas, felicitaciones por parte de doctores de aquí de la FCTEC y además de eso una felicitación y comentario que agrega que fue una hermosa bendición que haya tenido una vida prolífera a pesar de la tremenda enfermedad que padecía. Y esto viene de la mano de Karina Sánchez Reyes. Me voy a brincar a la siguiente pregunta de Yair Alberto Suárez Castro, que cuestiona si existió alguna participación con otro mexicano además de Obregón. Fíjate que no sé, no tengo conocimiento. Vi los artículos y no aparece ningún otro mexicano, a no ser que se me haya escapado, pero no recuerdo, no tengo ese conocimiento. Lo más probable es que no haya habido otra participación. Y Andros Fabián Tagano Ávila hace una pregunta existencialista buenísima para los físicos. Dice, ¿no es aterrador para los físicos comprender la inmensidad del universo y a la vez ser conscientes de nuestra breve existencia en el mundo? Lo es. Aunque para los físicos el tiempo ya vimos que puede ser inclusive imaginario, y el tiempo tiene un contexto muy interesante una concepción para los físicos muy interesante. Voy a poner un ejemplo. Si yo estuviera ahorita a 2000 años luz de distancia, 2020, o sea, 2020 y tanto, 2021, etcétera, años luz de la Tierra, y estuviera observando a la Tierra, ¿qué estaría viendo? ¿Qué alguien que viva 2020 y tantos años luz de la Tierra, qué está viendo? El nacimiento de Cristo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la luz apenas estaría llegando, está llegando. Entonces, es muy buena pregunta porque yo siempre pienso de esta manera. Estamos charlando, hablando esto dentro, no sé, alguien que esté a 1000 años luz de distancia, nosotros apenas va a estar viéndonos que estamos teniendo esta charla. Entonces, en realidad el tiempo, pues no pasa, se queda como algo plasmado en el universo. Y eso, creo, al menos a mí, me sirve de consuelo. Claro, buenísimo. Hay muchas preguntas, así que voy a continuar con una que es de Víctor Hugo Llanos Fuentes y nos pregunta si usted ha leído el libro La breve historia del tiempo y si recomendaría leerlo. Allí nos pregunta si ellos tendrían la capacidad de comprenderlo a su edad. Me imagino que es una edad, no sé si este joven es de preparatoria o a lo mejor de licenciatura, porque tenemos un público diverso, pero bueno, a los jóvenes, vamos a decir, ¿lo podrían comprender? Sí, mira, yo lo he leído más de una vez, de hecho, ese libro. Y Hawking para eso lo hizo, para que lo comprendieran los que no son físicos. Y pues yo creo que alguien de preparatoria que le interese lo va a comprender, ¿sí? De hecho, Hawking nomás metió una ecuación en ese libro, E igual a mc al cuadrado, porque dice que le dijeron que por cada ecuación que metiera iba a reducir sus lectores a la mitad. Entonces dice, disculpen, tuve que meter una, que me disculpen la mitad de mis lectores. Entonces yo creo que sí, perfectamente un estudiante de preparatoria lo puede entender. Y claro, pues si hay que hacer un esfuerzo, hay que hacerlo, pero es de divulgación, se puede.
por supuesto, y justo para eso estamos aquí. Tenemos otra pregunta de Antonio Eduardo Villanueva Monreal, que dice, ¿de qué trató su experimento sobre la bienvenida a los viajeros del tiempo con una fiesta solitaria? Dice que él había escuchado esto. Sí, él decía que no se, cuánticamente sí se puede viajar al futuro y al pasado, pero cuánticamente. Macroscópicamente, como es el mundo en el que estamos ahorita nosotros, no se puede viajar al pasado. Entonces él, para demostrar que no se puede viajar al pasado, hizo una fiesta. Dijo, si hay seres del futuro, van a venir a mi fiesta, que viajen al pasado. Entonces hizo todo, a toda la paramaya de una fiesta y se sentó a esperar. Y no llegó nada, dijo, queda demostrado que no se puede viajar al pasado. Irrefutable. Sí, así era Stephen Hawking, así era él. Ay, una más, y creo que es la última, de Oscar Ivanovich Ávila, que nos dice, ¿cree que pudo haber o habrá alguna posibilidad? Esta ya la había leído, discúlpenme. Sí, ¿verdad? Es exactamente la que había leído, es que la pantalla me camina. Pero bueno, creo que lo último que nos queda acá es un comentario, lo voy a leer, es de Liliana Aide Torres Mora, que dice, encantada de haber estado en la plática del día de hoy, no tenía noción del tema, pero nunca es tarde para aprender y nutrirse de información que está fuera de nuestra zona de confort. Gracias al doctor por compartir con todos nosotros. Y ahora sí, creo que ya es la última pregunta de Aldrich Axel Hernández Peña, que pregunta, cuando los seres humanos terminen de comprender completamente cómo funcionan las matemáticas, ¿la idea de un Dios quedará obsoleta o nos volveremos nuestro propio Dios? Es una pregunta difícil y muy profunda. Esto de que las matemáticas queden completamente entendidas, les decía ahorita, yo realmente creo que nunca vamos a terminar de conocer, siempre seguirá avanzando el conocimiento, pero pues esto del hombre creerse Dios, eso está bastante, es muy arrogante, espero que nunca se llegue a ese punto. Y, y bueno, el mezclar ciencia y religión es un tema interesante, ojalá en alguna ocasión podamos dar una charla también de eso, de ciencia y religión, pero Einstein tenía una frase que me gusta, decía, la religión sin la ciencia es ciega, pero la ciencia sin la religión es coja. Entonces, de cierta forma, creo que de Einstein ya lo ve así, se complementan de alguna manera. Y por eso también leí una frase ahí de Liz Molin en la introducción de su libro de las grandes preguntas de la física del siglo XXI, donde decía, tal vez haya Dios o dioses o no, pero esa búsqueda es muy noble y humana. Entonces yo creo que decir que se va a destronar a Dios, yo no lo veo así. Habrá quien siga creyendo, habrá quien no, como actualmente. Yo creo que esto siempre va a ser así. Y veamos, acá hay otra cuestión que dice, si usted ahora mismo pudiera tener la respuesta a las grandes preguntas que hizo Hawking, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? Ay, qué buena pregunta. Buenas preguntas, ¿eh? Miren, definitivamente, yo creo que entender el origen del universo y ahora ya más, si hay otros universos, pues entender el origen de los universos, yo creo es la mayor respuesta que uno pudiera tener. Exactamente cómo nació el universo sería grandioso. Esa sería la respuesta que yo quisiera tener en la mano y la que he buscado como lo decíamos ahorita, diferentes medios se busca esa información, esa respuesta más bien. Claro. Entonces, sí, saber cómo nace el universo sería maravilloso. Es la gran pregunta. Sí, y seguí. Hawking avanzó mucho en esto.
Y seguimos con preguntas, pero para intentar ir cerrando la sesión, pues, ¿qué les parece si comenzamos a cerrar nuestro seminario? Creo que lo justo y gracias por todo el conocimiento y la amabilidad de compartirlo. Creo que hay una persona que está levantando la mano. Adelante, Marta Bueno, Félix Barrosa. y buenas tardes, soy la maestra que está aquí con mi grupo. Pues agradecerle en nombre de CETI 58 a la Universidad Autónoma, al doctor especialmente, y también que si podemos quedar con otra invitación ahí, mis alumnos es un grupo de 50 chicos que están conectados, son alumnos de quinto semestre, son alumnos de Física 2, pero el tema que estamos tratando se empata perfectamente en el siguiente semestre. Entonces aquí tomé los datos del doctor. Nuestra vinculadora, la maestra Daisy, está en una junta de trabajo, pero yo agradezco infinitamente la plática, la información, el tiempo compartido, doctor. Pues, ¿qué les digo? Tenemos una sesión ya programada para el día 25 en el marco de nuestra semana FECITEC. Acabo de dejar mi correo electrónico en el chat. Con gusto podemos extender la invitación. De hecho, la intención es justamente que pues toda la comunidad, no únicamente nuestra comunidad universitaria, comiencen a participar activamente en conocer lo que nosotros hacemos, ¿no? En el caso de que ellos de repente deseen ingresar a alguna licenciatura o algún programa, la intención sería que comiencen a conocerlos. Justamente tenemos una página de Facebook en la que vamos a estar compartiendo material, los invitamos a seguirla e incluso estamos realizando transmisiones en vivo, así que quizás si están en clases y quieren ver el material de manera desfasada temporalmente, pues nosotros encantados de poder comunicar un poco de lo que hacemos y contamos con una planta docente altamente capacitada. Muestra de ello es el doctor Hernández, así que con gusto seguimos trabajando y seguimos coordinándonos para hacer sinergias. Perdón, muchas gracias, maestra Marta. Muchas gracias por sus comentarios y por acompañarnos. Le agradezco. Por supuesto, por supuesto. Y entonces, ahora sí, para no robarles más el tiempo y para agradecer pues enormemente al doctor, lo que voy a hacer es que voy a mostrar la constancia que le vamos a hacer llegar, que es esta que tenemos por acá. Y pues dice así: la Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, FCITEC, a través de sus coordinaciones de investigación y posgrado, así como de extensión y vinculación, otorga la presente constancia al doctor Alberto Hernández Maldonado por su destacada participación como conferencista en la plática El universo y la vida de Stephen Hawking, misma que se llevó a cabo en el marco del Seminario Nacional de Divulgación de la Investigación, FCITEC, transmitido de manera virtual el 7 de octubre de 2021. Y bueno, aquí firman nuestras autoridades universitarias y a la brevedad la estaremos compartiendo con el doctor Hernández. Pues no me queda más que reiterar la invitación a que nos sigan en nuestras redes, a que sigamos en el contacto y claro que sea posible en futuras ocasiones estar muy pronto reunidos hablando de este y de otros interesantes temas. Un último anuncio, aparte de nuestros invitados del CETI 58, tenemos alumnos de la FCITEC que en el caso de estar optando por un crédito 8 igual a 1, hemos enviado por medio del chat el enlace de registro para que por favor puedan realizarlo y así cuente para ustedes. Pues yo no tengo más que decir, únicamente un agradecimiento enorme, un gusto ver sus caras y pues hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias por la constancia. Que tengan un buen día. Gracias. Excelente día para todos. Buen día. Buen día para todos.